Ok. Buenas tardes. Vamos a una nueva sesión del curso. Bueno, les recuerdo dos cosas que estábamos viendo. Estábamos en la parte de comunicación científica, pensando también en la evaluación final que vamos a hacer, que es la global, ¿ya? Y la lista que le estoy mostrando ahora es la lista de personas que me confirmó que va a participar de la actividad final y por lo tanto podemos contar con estas personas que me parece que están todos ustedes acá, ¿no es cierto? Sí, Gabriela, Sofía, ya. Las que están acá presentes, ¿no es cierto? Aparecen en la lista, así que estamos bien. Y si yo cuento el número de personas que declaró que va a participar, serían 11, ¿ok? Entonces, si son 11 personas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividirlos en 4 grupos, por lo tanto serían 4 grupos de, o sea, 3 grupos de a 3 y un grupo de a 2 personas. ¿Ok? Y por lo tanto necesitaríamos solamente 2 sesiones para escuchar 4 presentaciones. Con eso tenemos tiempo de sobra. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al calendario, y aquí les voy a mostrar el calendario. ¿Dónde está acá el Word? Denme un segundo. Espérense. Les voy a mostrar el calendario del curso. Acá. De acuerdo al calendario, nosotros, voy a agrandarlo acá para que lo vean bien. Nosotros estamos acá en esta semana, ¿ok? Entonces tendríamos la próxima semana, la del 13, y la semana subsiguiente para analizar casos, preparar las presentaciones, y ustedes podrían, perdón, tenemos toda la próxima semana para analizar casos, ¿no es cierto? Y la semana del 20 de junio, haríamos las presentaciones. ¿Por qué no la semana del 27? Porque ya estamos cerrando el curso, hay un feriado además, ¿ok? Y sería la sesión de cierre. O sea, en el peor de los casos nos tomaríamos la sesión de cierre, pero deberíamos estar terminando esta semana del 20 de junio, ¿ya? Porque de hecho el periodo lectivo debería terminar ahí, porque la última semana de junio supuestamente ya serían periodos de examen y este es un ramo que como hay personas de bioquímica y para esas personas es optativo, no puedo hacer examen, ¿ya? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? entonces comenzaríamos o sea, ¿cuándo se comenzarían como el debate o presencial, como la disertación presencial? Claro, sería el lunes 20 los primeros 2 grupos y el jueves ¿Ya? 23 los otros 2 grupos. Oiga, profe, y en este caso se puede como por chat a escribir al tiro el tema de cuántas personas podemos ser, porque por ejemplo yo con la Nina somos la única en pareja por el momento, entonces Ya. queríamos ver si podíamos tenerlo listo, porque ya tenemos el tema. Bueno, entonces usted acepta, dado que ustedes son las primeras que manifiestan esto y además tienen trabajo adelantado. Ok, ustedes dos me quedarían como el primer grupo, que sería el único grupo de a 2 personas, ¿no es cierto? Entonces tú eres Verónica, ¿me acaba de hablar? Francisca Ah, Vargas y sí. Nina Pérez. Ya, entonces, Nina, Francisca, te puse Francisca Ignacia, no Francisca Vargas, se me voy a poner tu apellido. Ya, ahí tenemos un grupo. ¿Alguien más ya tiene el grupo armado para que yo lo anote como el grupo, ¿no es cierto? Disculpe, no se escucha. No sé. ¿Perdón? Sí, Ignacio, te escucho. Sí, yo estoy con Cristóbal Águila. Pero Cristóbal no me ratificó que él iba a participar. ¿Va a participar? ¿Estás seguro? Sí, va a participar. Sí, no sé por qué no le mandó, hemos estado ocupados que asumimos como centro de alumnos ahora y estamos encargados de informar todo sobre el paraíso. Así que probablemente sea por eso. Pero le diré Sí. que le confirmo. Ya, pero falta una persona más porque los grupos son de a 3. Ah, son de tres. Ya. Sí. Eh, Lo que pasa es que si lo hago de a 2, también lo podría hacer de a 2, tendrían que empezar las exposiciones el lunes. Es muy pronto. ¿Ok? Entonces la idea es que lo hagan de a 3. De hecho, el hecho que ahora haya aparecido Cristóbal Águila, que no me confirmó a pesar de todos los correos que mandé, ¿no es cierto? Quiere decir que el grupo de Nina y Francisca también va a tener que tener 3, porque ya ahora tendríamos 12 personas.
Entonces serían 4 grupos de 3. No puedo tener, lamentablemente, chicos, un grupo de A2. Porque si no quedaría una persona fuera o tendría que seguir exponiendo después. ¿Ok? Profe, pero en ese caso ahí podríamos buscar a alguien, obviamente, si Cristóbal se apunta en el trabajo, buscar a alguien que, no sé, quiera hacer con nosotros. Y así Sí, estamos. sería ideal. Sería ideal que ustedes puedan acoger a un compañero o compañera así voluntariamente, porque no me gusta imponer cosas a mí, ¿ya? Así que me avisan lo antes posible a quién van a tomar. Yo estoy notando las personas que están decididas. En el caso de ustedes, Ignacio y Cristóbal, que no vino, deberían entonces buscar una tercera persona, por favor, ¿ya? Kathleen dice que está solita, si alguien la puede, digamos, considerar en el grupo. De ahí ustedes se comunican con ella. Kathleen, tú estás allá. Dice Kathleen, súbeme con Francisca. Profe, ¿Ya hablaron ustedes? ¿Sí? sí, recién le dije, por eso. Ah, ya. Sí, bueno, quiero así como... problema. Ya. ¿Quién habló recién? Perdón. ¿Angélica? Yo, Angélica, sí. Sí. Nosotras también tenemos un grupo. Es ¿Quiénes son? la Catalina Mancilla, Sofía Álvarez y yo. Catalina Mancilla, Sofía Álvarez. Ya, ahí tienen un grupo ya listo. Bien, las otras personas que están acá parece que quedan acá. ¿Tú, Javiera, tienes grupo? Porque tú sí estás presente. Es que sí, solo con Verónica nos falta uno, así que ahí tenemos que preguntar. Tú, Javiera, estás con Verónica. ¿Qué Verónica? Verónica Guarda. Aquí tenemos un problema porque ella tampoco me confirmó. ¿Ya? Profe, yo sí le mando un correo. ¿Tú sí? Ya, Sí. entonces me pasó ya. Verónica Guarda. Entonces ustedes necesitarían uno más. Y no está Nicolás, Gabriela y Felipe. A ver, 1, 2, 3, 4. Profe, Sí. hablé con Cristóbal recién y me dijo que se le mandó el correo, así que... Cristóbal, ya bueno. Pues vamos a... Igual le falta uno. ¿Ya? Ya, voy a tener un problema porque ahora que se sumaron, que personas que se me pasaron a mí, ¿no es cierto? Que ahora tendríamos 13 personas, ¿ya? Entonces, una de dos. Si hay 13 personas, tendríamos que tener 5 grupos. Y ahí sí podríamos tener 2 grupos de 2, pero el quinto grupo tendría que exponer la última semana. Sería el día del cierre del curso, que sería el jueves 30 de junio. ¿Ya? Esa es la única Profe, opción que me queda. Sí, perdón. ¿puede aceptar la Nina en el Zoom, por favor? Ah, ya, está, listo, súper. Gracias. Gracias. Ya, bueno, entonces las personas que faltan, en este caso Felipe, Gabriela, Nicolás y quien vaya faltando más, ¿no es cierto? Bueno, Felipe, Gabriela y Nicolás tendrían que hacer un grupo ellos. Y ahí no habría problema. Ya, o sea, tendríamos 5 grupos y lamentablemente el quinto grupo podría dejarlo ya para el último día de clase. Me estaría tomando un día de los exámenes, en estricto rigor, ¿ya? Pero es la mejor forma de hacerlo más que adelantar las presentaciones. Salvo que algún grupo, si les conviene, ¿no es cierto?, podría presentar el día jueves 16, la próxima semana, en una semana más. No se lo recomiendo porque hay cosas que sería bueno repasar hoy y el lunes, pero bueno, si así lo estiman conveniente, la pueden adelantar, si no, quedarían para el fin. ¿Ya? Si alguien conoce a Felipe, Gabriela y Nicolás, por favor le avise. Eso. Profe, entonces, Sí. para aclarar, siguen siendo grupos de 3. Sí, siguen siendo grupos de 3. Prefiero que quede un grupo para un día medio a destiempo, a hacer un grupo de 4, porque ya de 4 siempre hay alguien que no trabaja cuando son 4. Profe, ¿Ok? ¿me escucha? Sí, escucho. Estoy en la biblioteca, así que bien cortito. Sí, dale. Yo soy Gabriela, necesito presentar un día lunes porque el jueves yo tengo laboratorio. Me complica por horario. Ya. Voy a marcarte aquí entonces. Sí, tú me habías puesto aquí en el chat.
¿Y tú tienes, tienes profe. contacto con Nicolás y con Felipe? Gabriela. No, pero supongo que tendría que mandarles un correo. Ya, mándale un correo si es que no lo tienes, te lo puedo facilitar yo, y si hay algún problema me avisan. Ya, eso es importante. Antes de darle la palabra, no me acuerdo quién me hizo una pregunta, pero antes de darle la palabra a esta persona, ya, es muy importante que ustedes tengan claro lo siguiente, o sea, estos son sus grupos. Siempre me pasa, siempre, todos los semestres ha pasado lo mismo, ¿no es cierto? Que nos falta algún estudiante de algún grupo que deserta, falla, no llega, mil cosas, se enferma. Entonces, cuando ustedes presenten, por favor, tienen que tener preparada la presentación todos, no tienen que depender de una persona, ¿ya? O sea, si falta alguien, los que quedan tienen que sacar la presentación adelante, por favor. Después yo veré si esta persona tiene justificativo o no, la persona que faltó, y si tuviera justificativo ya tengo que ver la forma de evaluarla. Pero no cancelen la presentación porque alguien falle. Quiero ser súper claro con eso, por favor, ¿ya? O sea, no pueden cancelar la presentación si falla un compañero, ¿ya? Así que, por favor, empodérense de toda la presentación. No confíen en que ustedes presentan la mitad y su compañero la otra mitad y ustedes se entienden completamente lo que va a decir su compañero. No, por favor, ¿ya? ¿Quién haya hecho una pregunta? O sea, yo le iba a recordar, profe, lo que le había dicho el otro día, de que también tenía que ser un día lunes en mi caso. Ya, sí, tú también me has dicho. Así que gracias por acordarme. Y entonces ustedes van a quedar los lunes. Van a quedar el lunes. Por lo tanto, estos dos grupos tendrían que partir, ¿ya? Porque el único lunes que hay sería el lunes 20, perdón, el lunes 20, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Voy a dar los cambios. Bien, la idea entonces es que ahora, junto con los grupos, que veo que están más o menos armados, vengan también los temas, ¿ya? Y al respecto, yo les puedo sugerir temas, o ustedes pueden proponer temas. Recomiendo lo segundo, para que sea algo de su interés. Ahora, respecto a qué tipo de temas sirven para este trabajo, tienen que ser temas número uno, controversiales, o sea, que existan diferencias de opinión, ¿cierto? No que sean temas zanjados, ¿ok? Que tengan controversia, y que tengan controversia quiere decir que existen posturas muy bien argumentadas de varios bandos, y por lo tanto el tema da para discutir mucho y para que sea muy difícil concluir cuál posición es la correcta o la verdadera. Esa es una primera cosa. Y segundo, que tenga connotación científica, o sea, que sea un tema que implique analizar literatura científica, ¿ya? Por lo tanto, temas que son exclusivamente religiosos o exclusivamente morales, hay que tratar de dejarlos fuera. Pueden haber temas que sean científicos y también tengan connotación moral. No hay ningún problema que se mezclen las dos cosas. De hecho, la mayoría de los problemas sociocientíficos tienen esas dos cosas. Pero que tengan solo lo moral, eso no nos sirve, porque necesito, y ustedes como vieron en la rúbrica, necesito que ustedes analicen literatura científica para armar su opinión. Eso es lo que necesito. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, en el ¿Sí? caso de nosotros, con Francisca al menos ya teníamos un tema escogido. ¿Cuál tema? No sé si será como, bueno, pero se nos había ocurrido como este tema de si es necesario o no el consumo de animales para nuestra salud. Ya. Estaría la postura de las personas que sí creen que es necesario comer animales o consumir productos de animales, y hasta las personas que no, que tienen en este caso el estilo de vida vegetariano o vegano. Eso. Ya, entonces vamos a poner así, por poner un nombre, alimentación vegana, buena o mala, ¿cierto? Y así es un tema que se presta para eso, porque si bien es cierto, tiene connotaciones morales, también tiene connotaciones científicas por el lado de la nutrición, así que súper, ya. ¿Alguien más tiene un tema ya definido? ¿No? Bueno, miren, los temas que normalmente se discuten en estos campos tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de drogas, si es que están de acuerdo o no con la despenalización del consumo de drogas. Recuerden, una cosa es el tema y otra cosa es la pregunta. Entonces, el tema de las drogas da para mucho, pero ¿mediante qué pregunta?
si es que, por ejemplo, la pregunta sociocientífica, que es más o menos compleja, como les mencionaba, si es que es bueno o malo que la sociedad despenalice el consumo de drogas, ¿ok? O el autocultivo de drogas en el caso de la marihuana, por ejemplo. Esa es otra pregunta muy parecida a la anterior. También hay una discusión que está bien de moda hoy en día, y de hecho el gobierno está promoviendo una iniciativa al respecto, que está bien contingente, que es el tema de la eutanasia, ¿ya? Porque si bien es cierto hay razones morales para oponerse o estar a favor de la eutanasia, también hay razones científicas, ¿ya? Entonces, si es bueno o malo, o están de acuerdo o en desacuerdo con que se legalice la eutanasia, ¿ok? Ese es otro tema que está muy de moda. Un tercer problema, que contrario a la opinión pública, es mucho más complejo que lo que se cree socialmente, es si realmente los coches eléctricos son una solución para el cambio climático, ¿ya? La mayoría de la gente piensa que ahí está la solución y que es casi voluntad de los gobiernos que no lo hacen. Si usted analiza la literatura científica, es muy difícil la respuesta, no es tan obvio, ¿ya? Ahí tienen ustedes otro tema. El otro tema que yo lo utilicé como ejemplo en el documento, a pesar que di muy pocos argumentos, ¿no es cierto? Di simplemente una pincelada de un ejemplo. Es el tema que está, digamos, presente con el tema de la identidad de género, ¿ya? Particularmente la pregunta, hay varias preguntas asociadas con la identidad de género, pero por ejemplo el tema deportivo, ¿no es cierto? Si es que se les debe permitir, particularmente a las atletas trans, porque ahí está la controversia, ¿ok? A las atletas trans competir en la categoría femenina, ¿ok? En las Olimpiadas, por ejemplo. Ahí hay una controversia que tiene una connotación moral, también tiene una connotación científica, y hay también debate muy, digamos, enconado. Otro tema que también está muy presente y en Chile también es súper contingente es cuál es el mejor sistema para las pensiones, ¿ya? Un sistema, por ejemplo, de capitalización individual como lo tenemos nosotros ahora. El otro extremo sería un sistema de reparto, ¿no es cierto? O el otro, el que está promoviendo Chile ahora, que es una especie de sistema mixto, ¿ok? Tiene connotaciones morales y connotaciones de las ciencias económicas. Ahí también hay un problema, ¿ok? Hay otro tema con los alimentos genéticamente modificados, si es que son buenos o malos para la sociedad. Ahí tienen ustedes otro tema de carácter científico-moral. Y así sucesivamente. Ya, o sea, son los que, hay muchos más, pero yo estoy mencionando los que están como más de moda y los que más se ha publicado al respecto. Francisco. Profe, yo tengo una duda con respecto, porque en base a todos los temas que ha dicho, obviamente cada tema tiene una postura a favor y en contra, por decirlo así. Pero, por ejemplo, como somos grupos de 3, mi consulta va en el tema de que el grupo en sí tiene que elegir una postura y al final ve la opinión de cada una, o como que cada persona tiene que hablar sobre la postura en general. Es que no sé si me entiendo, pero Sí. Ya. Te entiendo perfectamente. Mira, si ustedes se fijan en la rúbrica, yo en ningún momento evalúo la postura que toman, ¿ok? Pueden tomar una postura grupal, pueden tomar una postura individual. Lo que yo evalúo son los argumentos que sustentan las distintas posturas y los estudios científicos que consultaron para apoyar, atacar la o las posturas, nada más. ¿Ok? Si ustedes deciden hacer una postura grupal, porque hay un acuerdo, supongamos, súper, lo presentan así, pero se entiende que van a tener estudios científicos y argumentos para apoyar esa postura. Y también para ¿Profe? atacar la otra, ¿cierto? Sí. Pero entonces, a pesar de que tengamos una postura, igual tenemos que presentar la postura contraria en este caso. Es que es absolutamente necesario porque la pregunta que queda es, ya, pues el tema es controversial, entonces deben haber muy buenos argumentos para ambas posturas. Ah, ya, ya. En este caso sería ¿Ya? como una presentación de los dos lados, por así decirlo. Se presentan los lados que tienen peso, ¿no es cierto? Normalmente las preguntas, como yo las planteé, para esos ejemplos son 2, a veces hay 3, ¿no es cierto? Pero para los ejemplos que di son 2. Pero tienen que haber una consulta de estudios científicos, y ahí los estudios científicos van a apoyar o atacar a una u otra. Los estudios científicos no tienen ningún compromiso con nadie, ¿ya?
A mí me interesa que ustedes busquen los mejores estudios científicos y que los utilicen para su postura. Les pongo un ejemplo. Supongan que ustedes, en el tema de la despenalización del autocultivo de marihuana, ustedes dicen, mira, yo creo que estoy a favor, ¿ya? Y supongan que bajan reviews, ¿no es cierto? Y los reviews concluyen, los reviews más actuales, ¿no es cierto? Concluyen que el consumo de marihuana hace pésimo para el desarrollo cognitivo de la gente. Eso no quiere decir que ustedes van a tener que cambiar su postura, ¿ya? Ustedes pueden decir, mira, aquí está este estudio, dice esto, claramente está en contra de mi postura. Pero ustedes tienen todo el derecho a decir, pero a pesar de eso yo sigo defendiendo el autocultivo, porque para mí es más importante, supongamos, el argumento moral de la libertad de la gente, más que el argumento científico que hace mal. Es válido. ¿Ya? No sé si me explico, entonces no se sientan así intimidados de que hoy agarré un trabajo que va en contra de mi postura, ¿qué hago? Me van a poner un 1, ¿no? Mientras ustedes defiendan bien su postura, no hay problema. Y otra cosa, profe, el trabajo en ese caso sería como de manera, ¿cómo decirlo? ¿Solo hablar o tenemos que tener así como una presentación para Miren, apoyarnos? yo no les voy a imponer ningún formato, pero lo que sí yo necesito es escuchar y tener al menos, en el caso de las referencias, sí necesito la referencia. Si ustedes no quieren ponerla en un PowerPoint, por último la mandan por correo. Porque si ustedes se fijan, lo que yo evalúo es que ustedes construyen un juicio de valor basado en estudios científicos oficiales, es decir, las bases de datos que dijimos en el curso, que las que pasan por revisión de pares, y actuales, es decir, que no son estudios del año 40. ¿Ya? ¿Se entiende? O que no lo bajaron de Google y que encontraron cualquier cosa. ¿Ya? Sí, profe. Y entonces el documento que también teníamos que poner como las premisas y todo eso, ¿eso cuándo se entregaría? Eso yo se los voy a pedir que me lo manden antes de las presentaciones, o sea, a más tardar el domingo, sería el domingo 19, porque el lunes 20 empiezan las presentaciones. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, lo que estamos discutiendo también nos lleva un poco al tema del día de hoy, o sea, como yo les acabo de mencionar, hay que tener mucho cuidado, y esto es una opinión personal, pero prefiero darla porque también académicamente hay varias visiones defensoras de esto que les voy a decir. Respecto a lo que la ciencia tiene que decir respecto a temas controversiales, existen como dos bandos. ¿Ya? Está el bando de los cientificistas, que es que si la ciencia dice que está mal, entonces yo no lo debo hacer. ¿Ya? Yo reconozco que en mi juventud yo era así. ¿Ya? Se me pasó. Y está el otro bando, que ya, el otro bando extremo serían los negacionistas, que dicen que la ciencia es un complot del capitalismo y un complot de los grandes poderes y que está vendido a George Soros, no sé, y que la ciencia todo es mentira y no hay que creerle nada. Ya, ese está el otro extremo. Pero hay un extremo que es un poquito más mesurado que los negacionistas, ¿no es cierto? Que dicen, mira, yo reconozco que la ciencia es un conocimiento de alta calidad y hay que considerar. Pero la ciencia no le da orden a la gente qué hacer y nosotros no podemos tener solamente consideraciones científicas a la hora de actuar en el mundo, opinar en el mundo. O sea, hay cosas que son más importantes que el conocimiento del mundo para opinar o actuar. Y esos son, por ejemplo, tus principios morales. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden estar, como yo les mencioné, ustedes pueden estar muy al tanto de que las drogas hacen mal, muy al tanto de que las drogas hacen mal. Y ustedes, sin desconocer eso que las drogas hacen mal, ustedes pueden estar a favor de despenalizar o legalizar el consumo de drogas. Ciertamente que no por argumentos científicos, porque probablemente la ciencia le va a decir que eso está mal, hace mal para el cuerpo. Pero como ya les mencioné, pero alguien bajo un principio moral puede decir, sí, pero es que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida, aunque le hagan mal. ¿Okay? Entonces no se sientan así secuestrados por lo que dice la ciencia. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya.
Entonces no se trata de desconocer lo que dice la ciencia, uno tiene que tener ese insumo y considerarlo, pero después ustedes verán qué pesa más. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pasa que en los temas de debate se hace una cosa que yo estoy pero absolutamente en desacuerdo, y espero que si ustedes están de acuerdo con lo que voy a decir, como futuros educadores o científicos, defiendan esto. Es que la ciencia en el discurso público se tiende a politizar, o sea, se tiende a instrumentalizar. ¿Qué quiere decir instrumentalizar? Que cuando me sirve la ocupo, pero cuando no me sirve, la niego. Les voy a poner dos ejemplos. ¿Ya? La gente que es pro capitalismo y pro libre mercado, ¿no es cierto? Cuando la ciencia les sirve, la usa. Por ejemplo, se lo anticipo, al menos lo que yo sé. Cuando la ciencia concluye que los alimentos genéticamente modificados no hacen mal a la gente, son hasta benéficos y que no han permitido superar el hambre, incluso algunos tienen más nutrientes que los alimentos nativos, abrazan ese conocimiento científico y dicen, la ciencia nos apoya, fuera estos ambientalistas, porque muchos grupos ambientalistas están en contra de los alimentos genéticamente modificados. ¿Ya? Entonces, políticamente se usa la ciencia no porque se confíe en la ciencia, porque justo les sirve para defender su ideología. ¿Ya? Sin embargo, cuando la ciencia les dice que el cambio climático es generado por la quema de combustibles fósiles y que nos está generando problemas climáticos grandes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen estos grupos? Ah, no es para tanto. ¿Se fijan? Están puro exagerando que esta cuestión es cambio climático, si el clima siempre cambia. Eso se llama instrumentalizar la ciencia. ¿Me siguen? Y por el lado de la izquierda, lo mismo. O sea, la gente que es pro socialismo o pro comunismo, ¿no es cierto? Dicen, el capitalismo, o sea, perdón, la ciencia está vendida al capitalismo, y por culpa de la ciencia están contaminando todo. ¿Okay? Pero cuando la industria que contamina es estatal, se quedan callados. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? O al revés, cuando la ciencia dice que los alimentos genéticamente modificados están bien, no les gusta eso, ¿no es cierto? Entonces dicen, la ciencia se vendió al capitalismo. Eso se llama instrumentalizar la ciencia. ¿Ya? Cuando se inventa toda una teoría conspirativa en torno a la ciencia para deslegitimarla cuando no me conviene, pero cuando me conviene sí abrazo las conclusiones científicas. ¿Ya? A lo que yo los quiero apuntar en este curso es que ustedes utilicen la ciencia, pero la utilicen con honestidad intelectual. ¿Ya? No la instrumentalicen. Esa es mi opinión, no sé qué piensan ustedes. A mí no me gustan los movimientos o los grupos o las culturas que se instrumentalizan políticamente, porque detrás de eso no hay honestidad intelectual. O sea, simplemente hay un intento por tener poder, y yo echo de mano cualquier instrumento para agarrar el poder, y si la ciencia me sirve, la tomo, y si no me sirve, la voto. ¿Ya? Comentarios, dudas. No sé si se entiende lo que dije y si están de acuerdo. Profe, entonces, en un tema en específico está el lado como científico y el otro el negacionista que habla más como moral. Lo que pasa es que un análisis intelectualmente honesto que se nutra de la ciencia, ¿qué te puede decir? Te pongo un caso ya. En el caso del cambio climático, ¿no es cierto? Yo he visto gente que está en contra de las medidas que se están aplicando para frenar el cambio climático, pero no negando la ciencia. Por ejemplo, dicen, mira, si yo reconozco que la ciencia da un conocimiento muy importante respecto a qué genera el cambio climático y estamos claros que son las quemas de combustibles fósiles en un 70%. Eso dice los últimos reportes científicos de mejor calidad. ¿Ya? Pero yo me opongo, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema moral que dices tú. Entonces, pero yo me opongo igual a que se hagan intervenciones estatales, a que se cierren las plantas de petróleo, que se hagan intervenciones estatales, no sé, para restringir los vehículos, que se pongan más impuestos a los combustibles, ¿no es cierto? Yo me opongo porque eso es inmoral. ¿Por qué? Porque eso afecta a los más pobres. Finalmente, la gente que tiene plata se compra un auto eléctrico, no le va a afectar eso, ¿no es cierto? Pero la gente que tiene menos plata o se compra un auto normal
o se mueve en transporte público, y si es que le suben el precio de los combustibles fósiles, van a pagar más caro los pasajes. Entonces, eso sería intelectualmente honesto. Es decir, mi principio moral está por sobre lo que dice la ciencia, pero yo no lo estoy negando. Yo no estoy diciendo que las conclusiones son erradas, yo no estoy diciendo que lo compraron los políticos, no estoy diciendo eso, porque eso sería una teoría conspirativa. Esas frases nadie las ha demostrado. Yo no puedo legitimar una información en base a ideas que nadie ha demostrado. Eso es una teoría conspirativa, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿un principio moral puede ir en contra de la ciencia? O sea, más que ir en contra, ¿puede estar por sobre lo que te dice la ciencia? Sí, sí, pero sin negarla. Ahí tú no estás instrumentalizando la ciencia. No la estás instrumentalizando. No estás negando la evidencia, no estás inventando una teoría conspirativa para deslegitimarla. Tú simplemente estás siendo honesto, honesta. Hay un principio moral superior. ¿Se entiende? Instrumentalizarla quiere decir que cuando a mí me conviene, tomo la ciencia como la verdad absoluta, pero cuando no me conviene, la niego. ¿Ok? Sí, profe. Sí. O sea, les pongo un ejemplo que no es científico, un ejemplo político. Yo creo que la razón por la cual este tipo perdió las elecciones. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Boric, antes de ir como candidato a presidente, fue a una primaria? ¿Ok? Que fue con Daniel Jadwe. ¿Se acuerdan? Bueno, Daniel Jadwe tenía ese problema. ¿Ya? Bueno, tenía varios problemas, pero un problema que tenía era que él instrumentalizaba los informes de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando fue el estallido social y vinieron las explosiones de los ojos de las personas, ¿no es cierto? Y se hicieron denuncias, y los informes de Human Rights Watch, de derechos humanos en general, decían que en Chile habían violaciones a los derechos humanos en el periodo del estallido social, él fue el primero que dijo, acá hay violaciones a los derechos humanos, Human Rights Watch lo dice, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta ahí bien. Pero cuando esas mismas instituciones decían que en Venezuela habían violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? Ahí la actitud del cambio. ¿Se fijan? Eso se llama instrumentalizar una institución. ¿Okay? Dice, no, si no era para tanto, igual le están poniendo mucho, es que todas estas instituciones están controladas por el poder norteamericano. ¿Se fija? Ahí empieza la teoría conspirativa. Eso se llama instrumentalizar una institución. Y la ciencia es una institución, ¿ya? Una institución social, ¿no? Eso se llama poca honestidad intelectual. Bueno, este tipo yo creo que en parte perdió por eso, por sus contradicciones respecto a su enorme crítica que tenía hacia el gobierno vigente, ¿sabe? Porque era derecha, pero su laxitud ridículamente grande que tenía cuando se hablaba de los gobiernos que eran de izquierda, particularmente en Chile, o sea, en Latinoamérica era Venezuela. Esa es mi opinión, ¿eh? Ustedes pueden estar en desacuerdo. ¿Alguna otra consulta, duda? Ok. Bien. Entonces, lo que estábamos viendo en la clase pasada era el tema de comunicación científica. Y nosotros vimos el tema de las bases de datos. Y yo les mostré las bases de datos más populares. De hecho, en el programa estas bases de datos aparece Scopus, Cielo. Y también les expliqué cómo entrar a esa base de datos. Los que se perdieron esa clase pueden meterse al video de aquel día. Y también les recomendé que ante un tema suficientemente importante, ustedes como palabras claves pongan las palabras claves que quieran poner, ¿no es cierto? No sé, pues, alimentación vegana, lo que sea en inglés. Y siempre anexen la palabra review, porque como vimos en la clase pasada, la mejor información científica para la sociedad, más que un paper, es un review. ¿Por qué? Porque en el review está el compilado de toda la literatura última respecto a un tema. Y eso sí permite concluir cuando eso es posible. Hay reviews que se hace una revisión de la literatura y lo que se concluye es que no hay conclusión. Pasa muchas veces eso. Analizada toda la literatura, no podemos concluir nada aún, faltan estudios por esta y esta razón. Esa es la conclusión. Pero hay otros temas que sí, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos con eso? Eso es lo que quiero discutir con ustedes ahora y en las próximas sesiones. Pero ¿qué hacemos con lo que dice un review? Entonces ahí viene el tema de la argumentación científica, es decir, cómo yo argumento científicamente considerando información de calidad como la que aporta la ciencia. No digo considerando solo lo que dice la ciencia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo considerando lo que dice la ciencia, más otras fuentes, que pueden ser fuentes, por ejemplo, morales. Pueden ser experiencias de vida. Yo no digo que eso no cuente.
Entonces, bueno, la argumentación científica, que es análogo a las concepciones de verdad que rigen respecto a la ciencia, tiene normalmente dos patas, por así decirlo, ¿ya? Para uno argumentar científicamente, uno lo puede hacer de dos formas. Uno lo puede hacer deductivamente o inductivamente, ¿ok? ¿Qué significa una argumentación deductiva? Es aquella argumentación que mi visión, mi propuesta o respecto a un tema, mi postura respecto a un tema, a favor o en contra, ¿no es cierto?, se sustenta en premisas más generales, pero de amplia aceptación. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a un caso. Ya, toquemos un tema que es de contingencia. Y este tema también es polémico, ¿eh? Pero no lo van a poder ocupar porque lo voy a quemar aquí. ¿Ya? Existe el tema de la brecha salarial de género. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes están al tanto de ese tema? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Qué es lo que existe como conocimiento? ¿No es cierto? Existe un conocimiento que es el siguiente. Los datos muestran, esto no es una opinión, ¿no es cierto? Son datos, que si nosotros tomamos el agregado de trabajadores y de trabajadoras, tomamos el agregado y tomamos sus sueldos y calculamos el promedio, ¿no es cierto?, se ve que en casi todo el mundo, hay muy pocos países que son la excepción, pasa que existe una brecha salarial entre hombres versus mujeres a favor de los hombres. Ese es el dato. ¿Ok? Por lo tanto, el tema es la brecha salarial. ¿Ok? A lo cual surge la pregunta, ¿a qué se debe esa brecha salarial? ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué creen que se debe esa brecha salarial? No estoy diciendo si es buena o mala, existe una brecha. La pregunta es, ¿a qué obedece? Profe, en este caso puede ser como al machismo que siempre hubo en la antigüedad o desde siempre. Ya. Bueno, esa es la opinión más, por así decirlo, es la opinión más popular hoy en día, ¿ok? Que se debe a la sociedad patriarcal, que en parte toca lo que dices tú, ¿no es cierto? Que existe una historia del dominio del hombre en la sociedad, ¿no es cierto? Y esto se ve reflejado hasta el día. ¿Ok? Pero fíjense, aquí Kathleen da otra visión que no digo que es contradictoria a la anterior, ¿eh? Puede ser contradictoria o no, dependiendo cómo la tomen. Dicen a que la mujer puede quedar embarazada y por lo tanto se pierden días de trabajo y se pierde dinero. O sea, en el fondo el embarazo genera una dificultad adicional en términos de carreras laborales y por eso la mujer está en desventaja, las mujeres que se tienen hijos, por supuesto, no las que no tienen. Y eso se repercute finalmente en la brecha. Ahora, no sé si, creo que habló Francisca al principio, no sé si eso lo considerarían como machismo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero eso es un hecho biológico, o sea, biológicamente son las mujeres las que tienen el bebé en su vientre, no los hombres, y por razones biológicas va a truncar físicamente más a las mujeres que el hombre. Las mujeres amamantan, las mujeres tienen trabajo de parto, el hombre no amamanta, no tiene trabajo de parto y no tiene en su vientre, digamos, un ser vivo que hace que obviamente uno tenga que más dificultades de moverse, más dificultades para ir a trabajar. No sé si lo consideran machismo, eso no. ¿Ya? Ahora, fíjense, ustedes pueden estar a favor de la tesis de que en realidad esto es producto del machismo, con toda la definición del concepto de machista. Mira, con machismo me refiero a una estructura patriarcal en donde los puestos de poder y por lo tanto las decisiones laborales se las toman solamente hombres o mayoritariamente hombres. Si usted entendemos eso con sociedad patriarcal con eso, uno diría, bueno, y fíjense lo que acabo de decir, la argumentación deductiva sería lo siguiente. Premisa número 1. Dígame si aceptan esta premisa. Premisa número 1. La mayor cantidad de puestos de poder, tanto en la actualidad como en la historia, han estado dominados por hombres. ¿Están de acuerdo con esa premisa? Sí. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo de esa premisa? Una premisa, una afirmación.
Yo no estoy diciendo por qué están de acuerdo con la premisa. Estoy diciendo si es que están de acuerdo. Alguien puede estar de acuerdo por razones científicas, hay un estudio que lo demuestra. Alguien puede estar de acuerdo por razones psicológicas. Alguien puede estar de acuerdo por razones ideológicas. ¿Ya? Yo estoy preguntando si están de acuerdo. No estoy pidiendo explicaciones de por qué están de acuerdo. Francisca dijo sí. ¿Hay alguien más que esté de acuerdo con esa premisa? ¿Que esté de acuerdo? ¿Sí? Javier está de acuerdo. Ok. Esa es una premisa fuerte, ¿no es cierto? Dígame si están de acuerdo con la siguiente premisa. Los hombres no confían laboralmente tanto en las mujeres como en otros hombres. Estoy hablando laboralmente. Laboralmente los hombres más confían en otros hombres que en mujeres. ¿Están de acuerdo con esa premisa? Yo no, al menos. Tú no. Tú dices que los hombres confían entonces por igual o a lo mejor más en las mujeres que en un hombre. Laboralmente hablando. Así es. ¿Sí? Catherine dice, creo que es un hecho arraigado a un rango de edad. O sea, ya, Catherine, tú le das cierta credibilidad a esa afirmación en ciertos hombres, los más viejos. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Francisca? Pero es que, por ejemplo, yo digo ya, tal vez confían en hombres, pero también puede ser porque si hablamos de trabajo pesado, siempre es mejor tener dos hombres que un hombre y una mujer, pero por tema de fuerza va a ser más rápido y eficaz el trabajo, pero no imposible. Entonces, por eso yo lo veo como en ese ámbito de trabajo pesado. Esa es otra, fíjate, voy a tomar la premisa que dices tú, Francisca, pero para defender la postura contraria. Pero acuérdate de eso, el tema del trabajo pesado. Mira. Voy a tomar esa premisa, pero para defender la otra postura. Estoy tratando de buscar premisas fuertes que se conecten coherentemente con que la mujer es discriminada por el hecho de ser mujer laboralmente y por eso gana menos. ¿Okay? Que esa es la tesis de la brecha de género mirado en punto desde el prisma de la teoría del patriarcado. ¿Ya? Entonces, fíjense, estoy tomando lo que dice Kathleen. Ya, no le llamemos entonces los hombres confían más en las mujeres, menos en las mujeres que en otros hombres. Estamos hablando de los hombres viejos, por razones etarias y culturales, confían más en otros hombres que en mujeres. Y quizá eso, no sé, dime Ignacio si con eso aplaco tu objeción, ¿no es cierto? Quizás con eso uno diría, a lo mejor con eso convence a Ignacio, ¿no es cierto? Porque Ignacio dice que no, porque claro, pero él es joven, él pertenece a otra generación que quizás en tu estrato generacional eso no es así, pero los viejos sí. ¿Estarías de acuerdo con eso, Ignacio? Yo por lo menos siento que se da según la persona en realidad, porque yo siento que nace también de los principios de cómo fue criado y cosas así. Pues Así tú no que ves, yo he visto, tú no ves una tendencia que las generaciones mayores son más machistas que las menores. sí, o sea, no lo niego, no lo niego, Ya. pero también está el caso especial. A eso voy yo. No, sí, siempre hay excepciones, ¿cierto? Es un juicio poblacional, ¿no es cierto? No estoy diciendo que todos, ¿no es cierto? Estoy diciendo, mira, en general, los hombres más viejos tienden a discriminar más laboralmente a las mujeres que a los hombres. Prefieren hombres que mujeres. ¿Qué hay excepciones? Sí. Suponte que fuese tu papá o tu abuelo, una excepción. Pero son excepciones, no es la regla. No sé si estoy siendo suficientemente convincente. O sea, el juego que estoy haciendo con ustedes no es tratar de convencerlos porque me interesa que los convencerlos, sino que estoy tratando de que ustedes vean que si uno se busca premisas fuertes, o sea, premisas que son muy convincentes, no para todos, no que sean premisas perfectas, pero son buenas premisas, ¿no es cierto? Que va a traer harta convicción, ustedes pueden armar un caso con eso. Entonces, primera premisa, fíjense. Históricamente los puestos de poder y las decisiones han estado tomadas por hombres. Eso nadie tuvo una objeción. La segunda premisa fue un poquito más difícil de tragar, ¿no es cierto? Pero la mayoría la está tragando. O sea, decir, mira, la mayoría de los hombres viejos tienden a discriminar o a favorecer más o confiar más en trabajadores hombres que en trabajadoras mujeres. ¿Ya? Esa es una segunda premisa. Y fíjense la tercera premisa que les voy a decir. Y la mayoría de los hombres que están en cargo de poder son viejos. ¿O no? ¿Ustedes han visto un veinteañero así, que está lleno de veinteañeros los cargos de poder?
La Tal mayoría vez son... por, ¿Sí, creo que verdad? tal vez por eso hay harto como un choque el tema presidencial, po. Oh, sí. De hecho, ustedes ven, ¿quiénes han sacado a Boris presidente? Ustedes. Mi generación, no. Mayoritariamente están contra Boris. La generación de ustedes mayoritariamente está a favor. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros aceptamos que la mayoría de los puestos de poder que deciden respecto a las decisiones laborales son hombres, si aceptamos que los hombres viejos discriminan más laboralmente a las mujeres que a los hombres, y si aceptamos que son los hombres viejos los que están en cargo de poder mayoritariamente, quizás Boris una excepción, unos pocos hombres menores de 40 que están en un cargo de poder, pero ¿cuántos presidentes hay en esa posición a nivel mundial? 2, Macron y Boris, y nadie más. ¿Ok? Porque la mayoría tienen 50, 60, 70 años. ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia lógica? Si es que esas tres premisas tienen mucha aceptación, ¿cuál es la consecuencia lógica? La consecuencia lógica es que la sociedad va a discriminar a las mujeres salarialmente. ¿Ok? Ustedes acaban de hacer una argumentación deductiva para apoyar la postura que afirma que la brecha salarial se debe a una discriminación por género. Y la acaban de apoyar con 3 ideas más generales que, si son ciertas o aceptadas, la consecuencia lógica es esto. ¿Me siguen? Profe, una consulta en tema concepto. El tema en este caso que usted está diciendo, cuando habla de premisas, se refiere como a opiniones porque no están argumentadas, es como solo una opinión nomás, ¿no? Claro. Premisa es eso. Premisa es una afirmación que tú la aceptas por cualquier razón, porque la apoya la ciencia, porque te convence psicológicamente, pero es una afirmación que es más general que tu opinión. Tu opinión es una afirmación particular. Tu opinión es: la brecha de género actual, la brecha salarial actual, se debe a razones de discriminación laboral por género. Esa es tu afirmación, es súper concreta. ¿Qué es una premisa? Es una afirmación más general. No se refiere a la brecha salarial, se refiere a todo el mundo laboral, de los cuales el salario es parte del mundo laboral, ¿cierto? Entonces tú dices, afirmación general: las decisiones de poder a nivel laboral, lo cual incluye el sueldo, ¿ok?, están dominadas por hombres. Por eso se le llama premisas. Más general que tu opinión, no le pides una justificación aparte, tú simplemente la aceptas, ¿ok? Pero si la aceptas, esa y las otras dos, la consecuencia lógica es que tú deberías entonces aceptar la tesis de que la brecha salarial se debe a discriminación por género. A discriminación. Recalco la palabra, a discriminación. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto de premisa. Es como Sí. lo que ahora le enseñan así en clase de filosofía del colegio. Le dicen, todos los seres humanos son mortales, premisa general. Pero otra premisa que es general, que es un poquito menos general, pero también es válida como premisa, es: nosotros somos seres humanos, y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia lógica? Es una afirmación particular. Entonces, nosotros somos mortales. Con esas dos premisas generales, todos los seres humanos son mortales y todos nosotros somos seres humanos. Si aceptamos esas premisas, la conclusión lógica es que tenemos que aceptar la idea de que todos somos mortales. ¿Ok? Eso se llama una argumentación deductiva. Ya, profe. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Están de acuerdo entonces con el tema de la brecha de género o no? Porque ahora tengo que presentar la visión contraria. ¿Sí? Vamos a la visión contraria. Miren. Voy a levantar un par de premisas y díganme ustedes si están de acuerdo con ellas. Premisa número 1. Los trabajos de alto riesgo son mejores pagados que los de bajo riesgo. Sí. De acuerdo, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, irse a trabajar a una planta petrolera en Siberia, con frío, hielo, marejada,
O sea, nadie se va a ir a trabajar allá por el mismo sueldo que estar en una oficina. Yo pudiendo elegir, me quedo en la oficina. Ahora, si me pagaran 10 veces más, probablemente no me queje del riesgo y voy. Estoy hablando por mí, no por usted. ¿Ya? Ahora, todo tiene un límite. O sea, si el riesgo de morir es, no sé, pues 50% por día, probablemente no lo hagas. Pero si me dicen, mira, una de cada 1000 personas nomás muere acá, pero te vamos a pagar 50 millones de pesos mensuales, yo voy y me cuido harto. No sé si me explico. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? ¿No es cierto? Ya. Dígame si me aceptan esta segunda premisa. Los hombres tienden a ser menos cuidadosos que las mujeres en su salud y su vida. Sí. Me niego. ¿Tú lo dices, te niegas por ti o te niegas por los hombres en general? Me niego por el hombre en general. Yo he conocido mucho más hombres que se cuidan que mujeres. Por experiencia personal, netamente. Ah, tu experiencia personal. No, pero yo te estoy haciendo un juicio poblacional, porque a lo mejor tú podrías decir por experiencia personal, pero en tu familia es súper particular, pero cuando tú miras a tu vecino al frente, no es No, así. no, por eso mismo, ¿no? Si yo me refiero como igual a un campo más grande que mi familia solamente. Es como gente conocida que he compartido de distintos lugares también de Chile, por de cierto modo. Y se cuidan más que las mujeres. ¿No? Sí, en lo que he conocido, sí, he conocido Ya, un mayor porcentaje de hombres que se cuidan ahí que a los que he sido de mujeres, por lo menos. ya, aquí Kathleen da como la visión intermedia entre la que dice Ignacio y la premisa que yo estoy tratando de convencer a ustedes. Usted dice, quizás eso es cierto, pero para hombres viejos. ¿Ya? O para hombres, depende de lo económico. Generalmente hombres viejos pobres pueden ser los más descuidados. No sé si lo Profe, interpreto bien. ¿Ya? ¿Sí? pero es que yo, por ejemplo, pienso también en el tema de que los, o sea, no sé si hay un estudio, yo creo que sí hay un estudio, pero por lo que he visto, como que tienden las mujeres a sobrevivir más tiempo que los hombres. Entonces Sí. pienso también en eso. Sí, mira, de hecho yo no quería decirlo, pero existen estudios científicos del IST chileno, o sea, no estoy hablando del mundo, que muestran que de 10 accidentes laborales, de fatales, 9 son de hombres. Y la proporción de hombres y mujeres trabajando no es 9:1, es casi 1:1. Si no me creen, métanse. IST, accidentes laborales, bajan el último éxito. Es 9:1. Más accidentes laborales de hombres que mujeres. O sea, yo por eso opino como que estoy de acuerdo por el tema de la mortalidad. Claro, ahora sí, bueno, las mujeres viven más años que los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿se debe a que los hombres mueren por accidente? Ya, esa respuesta no la sé, tenía que averiguarlo. Pero a lo que apunta lo que dice Kathleen aquí en el chat. Fíjense, si aceptamos la premisa que los trabajos riesgosos son más pagados, mejor pagados que los no riesgosos. Si aceptamos la premisa que los hombres generalmente son más descuidados ante el riesgo que las mujeres, ¿cuál es la consecuencia lógica? Que son los hombres los que aceptan esos trabajos más riesgosos y por lo tanto ganan más. ¿Qué les parece? Qué loco. Yo no estoy diciendo que la opinión anterior sea falsa y esta verdadera. Estoy tratando de ser convincente para ambas. No sé si lo estoy logrando. O sea, sí, porque mayoritariamente yo veo el tema, como usted dice, general. En verdad tiene sentido y razón. Entonces, por eso es como que explota la cabeza. Explota la cabeza. Y es buena la palabra que utiliza Francisca. Si una buena argumentación deductiva es aquella, como dice Francisca, la que tiene sentido. Es decir, que las premisas me cuesta negarlas. Y al no negarlas, la consecuencia lógica no depende de mí, me gusta o no. Si ustedes aceptan las dos premisas que acabo de dar, tendrían que aceptar que la razón por la cual los hombres les pagan más es porque aceptan esos trabajos, y quizás eso les hace dudar de la postura que tenían respecto a la sociedad patriarcal como causante de la brecha de género, la brecha salarial de género. Profe, Quizás, ¿sí? eh,
como que tengo una duda, porque usted dijo así como ya que los hombres acepten ese tipo de trabajo, pero es que a mi parecer esos trabajos solamente son permitidos para hombres, o sea, solamente son, ¿cómo decirlo? Como propuestos a hombres, como que esta empresa busca hombres. Entonces no es como una decisión como tal, sino que ya algo impuesto, por así decirlo. Ya. Lo que tú dices, Nina, es una muy buena forma de atacar la premisa. Ya, tú estás atacando la premisa de que los hombres, por ser más descuidados, lo aceptan. Tú estás diciendo esa premisa no es verdadera. Lo que es verdadero es que solo a los hombres se les ofrece. Entonces, atacas la premisa, por lo tanto, atacas la conclusión, y tú estarías defendiendo la visión de que esto sigue siendo un problema patriarcal. Porque Sí, porque, atacaste, ¿sí? Dale, dale. ejemplo, a mi parecer, la construcción nunca aceptan mujeres, o al menos Bien. nunca he visto que acepten, aunque mujeres estudien cosas relacionadas. No sé si me Y explico un poco. la construcción es bien riesgosa, y Claro. contrario a lo que cree la gente, pagan bastante bien para la gente que hace bien la pega. Yo lo sé porque yo tengo, en este momento estoy haciendo una construcción ahora en mi casa de atrás, y los trabajadores, me enteré cuánto les paga el jefe de obra, porque yo le pago al jefe de obra, ganan más que usted, que lo que van a ganar como profe. Ahora, el trabajo que hacen es riesgoso, sí, sí es riesgoso. Trabajan con taladro, polvo por todos lados, eso se expone a enfermedades, en altura, con corriente. ¿Ok? No, y hasta se toman siesta, no, es decir, también duermen. Yo les tengo hasta un silloncito para que duermen para que se recuperen. Sí. Yo los veo trabajar, me canso de verlos trabajar. Existen varias formas, se fijan, de defender con premisas una postura. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? Podemos tomar varios ejemplos, pero yo me voy a centrar en esto. Si quieren analizar otro, si ustedes me digan, profe, ¿cómo sería en este caso? Inventamos aquí algunas premisas convincentes y lo hacemos. ¿Ya? Siempre que no sea el caso que van a tocar ustedes. ¿Ya? No, no quemen el tema que le van a tocar a ustedes. ¿Ya? Eso sería apoyar algo con premisas. ¿Me siguen? Esa es una forma de argumentar científicamente. ¿Ok? Con buenas premisas que por deducción apoyan mi idea. No quiere decir que las premisas no son atacables. Nina acaba de destruir la premisa que estábamos viendo por el lado de la postura en contra de la tesis patriarcal. Pero toda premisa es atacable. Estoy diciendo que sea convincente, o sea que, oye, es difícil de atacar. ¿Ya? Y el hecho que yo haya hecho dudar a algunas de ustedes y dijeron, oh, qué loco, las premisas eran buenas, ¿no es cierto? Ya, pero esa no es la única forma de argumentar, fíjense. Hay una segunda forma de argumentar, que les voy a mostrar, que es la que está basada en datos, que es lo que se llama la argumentación inductiva. Miren. Aquí tienen datos. Ahí está la referencia. Encuesta Casén. ¿Ya? Entre paréntesis, la encuesta Casén también ha sido instrumentalizada políticamente. Cuando les gusta la encuesta Casén, la abrazan. Cuando no les gusta, es que está vendida. Es típico. ¿Ya? Bueno, aquí tienen ustedes datos de sueldo promedio mensual por género, sexo, ¿no es cierto? Y aquí está cuantificada la brecha en términos porcentuales. Al menos este lapso de tiempo de 17 años, no hay 17 puntos, pero abarca un intervalo de 17 años, ¿no es cierto? Tenemos brechas que oscilan entre 23 a 36%. ¿Ya? Esos datos, ¿qué creen ustedes? ¿Apoya a cuál postura? ¿A la que defiende la tesis patriarcal o la que defiende la tesis, por así decirlo, social laboral? Me refiero a social laboral como que es un tema de elecciones, ¿no es cierto? La de patriarcal encuentro yo. ¿Por qué? A ver. Porque a mi parecer, si es patriarcal, tiene que ver con la diferenciación de hombre y mujer en el Estado. Entonces, como que sería esta la evidencia de que claramente hay una brecha entre el sueldo, por así decirlo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí?
Ya, los datos uno los puede tomar para que apoyen la postura nuestra, para que podrían apoyar la postura contraria, pero lo que acá hacen Nina, y entiendo que todos ustedes, porque están de acuerdo con ella, es una interpretación de los datos a favor de la tesis. ¿Ya? Los datos no es que apoyan o no apoyan, se interpretan como apoyo, que no es lo mismo. ¿Ya? Porque fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer un juego medio enrevesado. Me digo que va a ser fácil para mí hacer esto. Pero tengo que hacerlo para que ustedes vean los pelotas. Yo les puedo decir, mira, ¿sabes qué? Estamos claros que aquí hay brechas, es innegable. Pero fíjate, va bajando. ¿Ok? Va bajando. Entonces, y esto lo escuchaba, la tesis de que esta es una sociedad patriarcal, la actual, ¿no es cierto? Es una sociedad patriarcal, es falsa. Lo que estamos viendo es que como los cargos de poder son ocupados por viejos y la sociedad antigua era patriarcal, estamos viendo los residuos de una sociedad patriarcal. Pero cuando estos viejos mueran o jubilen, ¿no es cierto? Y nosotros tomemos el poder, esto se va a ir cada vez volviendo a cero. Si siquiera está bajando. Entonces no digas que hay una sociedad patriarcal, ¿no es cierto? Di que tenemos residuos de una sociedad patriarcal, porque la sociedad actual de patriarcal no le queda nada. De hecho, fíjense, ¿saben cómo lo he escuchado? Le han dicho, ¿quieres ver una sociedad patriarcal? Anda a un país musulmán. Esa es una sociedad patriarcal. La sociedad occidental moderna no tiene nada patriarcal. Y los datos muestran que está bajando. No digo que es muy buena la interpretación, pero no sé si los convencen algo. ¿Ya? Bien. Sí, Yo al Nina, menos siento dale. que, o sea, sí, está cambiando y todo, pero no quiere decir que siga cambiando. Es como que en algún momento podemos volver a ser el mismo tipo de sociedad. Entonces, como que si no ha cambiado totalmente, para mí no es un cambio. Es Eres buena como un contra avance. eres buena contra argumentando, Nina. Está bien. Muy bien. Muy bien. Tú le buscas la reinterpretación. Súper bien. Súper bien. Aquí les tengo más datos ya. Esto es un poquito más difícil. Miren. Vean estos datos y díganme si lo interpretan a favor de cuál postura. Ya, les explico el gráfico. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Muestra la brecha salarial, pero separada por horas de trabajo. Por ejemplo, aquí están los grupos de personas que trabajan de 1 a 15 horas semanales. ¿Ok? Y en ese grupo, la brecha salarial... pensé... Ah, no, perdón, me confundí. Espérense. En el eje X tenemos efectivamente intervalos de horas trabajado a la semana. ¿Ya? O sea, hay un grupo de personas que trabajan de 1 a 15, hay un grupo de personas que trabajan de 6 a 30, otro de 31 a 44, otro grupo de personas trabajan más de 45 o 46 horas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se distribuye en términos de hombres y mujeres las horas de trabajo? Por ejemplo, en el grupo de personas que trabajan de 1 a 15 horas, el 8,9% son mujeres y el 3,9% son hombres. ¿Ok? En el grupo de personas que trabajan de 16 a 30 horas semanales, 7,7% son hombres, 15,8% son mujeres. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, en el grupo que trabaja más de 46 horas, el 23% es hombre y el 15 o 16% es mujer. Estoy describiendo los datos. Ahora quiero que ustedes me digan si ustedes estos datos los toman a favor o en contra de cuál postura. Profe, una consulta antes. ¿Sí? Las barras se refieren a, en este en este caso, el tema de, por ejemplo, entre la 1 y 15 horas, aquí la mujer tendería a ganar más, No, no, ¿o no? los valores es el porcentaje de la población que es mujer o hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que la suma de todas estas barras, todas las rojas y todas las verdes, la suma debería dar 100. Entonces, si yo te digo, la mayoría de las mujeres, ¿cuántas horas trabajan? Aquí está. Trabajan 45 horas semanales. El 41,6% de todas las mujeres trabajan 45 horas semanales. No sé si me sigue. ¿Ya? Esto no habla de sueldos, habla de qué porcentaje de personas trabaja cuántas horas a la semana. Nada más que eso. Ya. ¿Me quieren poner algo en el chat?
Aquí dice, ese gráfico es excelente para explicar por qué no contratan a las mujeres. Pareciera que tienen menos tiempo disponible para el trabajo laboral. Ya, mira, interesante la interpretación que hace Kathleen. Y dime si te voy a interpretar bien o no, porque hay cosas interesantes que dices, y hay cosas que creo que están implícitas que también están interesantes y las voy a decir yo, pero si las digo mal me corrijo, ¿ya? Claro, si uno dice, ¿qué es lo evidente acá? Descriptivamente, sin hacer un juicio de valor, que las personas que más horas trabajan son hombres. Sobre 45 horas y sobre 46 horas son los dos grupos donde hay más hombres que mujeres. ¿Ok? Bajo eso, las personas que trabajan menos horas semanales, ahí la mayoría son mujeres, no. Y Kathleen, ¿qué es lo que hace? Es una interpretación bien interesante. Dice, la interpreta como que es porque no contratan a las mujeres por más horas, porque no tienen tiempo disponible para trabajar. O sea, en el fondo, si te interpreto bien, Kathleen, lo que tú estás diciendo implícitamente es que este gráfico muestra que discriminan a las mujeres a la hora de contratarlas. La contratan solamente para jornadas parciales, no para jornadas completas. Profe, yo también tengo otra interpretación. Dale, Nina, dale. De hecho, es como que se liga a lo que dice Kathleen, ¿Ya? porque al momento de la entrevista siempre se les pregunta a las mujeres si tienen hijos y qué los cuida, cómo se compone su círculo familiar. En cambio, a los hombres nunca les preguntan eso. Ya, entonces es complementario al anterior, ¿no es cierto? Entonces, ese menos tiempo disponible que hablaba Kathleen, Lina lo asocia al menos tiempo disponible por tener hijos. ¿Ok? Entonces ahí ustedes están armando una interpretación de los datos a favor de la tesis que es una discriminación. ¿Se fijan? Por lo tanto, ustedes están argumentando inductivamente con datos, pero no existe el dato bruto. Todo dato yo lo interpreto para llevarlo a favor o en contra de una postura. ¿Sí? ¿Hay alguien que le dé otra interpretación? Porque la interpretación que acaban de dar es una interpretación que en los debates está muy presente. Lo dicen casi tal cual como ustedes lo están planteando. ¿Ya? Y coherente con eso, lo que dicen, bueno, entonces hay que resolver esto ¿cómo? Apoyando con más a las cunas a la mujer, ¿no es cierto? Haciendo que la crianza sea una co-crianza efectiva. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, que obligatoriamente tenga que tomarse un postnatal el hombre y la mujer para que afecte laboralmente por igual a ambos, no solamente a uno, etc. ¿Ya? Y ahí se generaría una nivelación de la discriminación. Claro, ahí discriminaría entonces a las parejas con hijos y no a las parejas sin hijos. O sea, que quedarían las personas casadas todas discriminadas y las solteras no. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, otra forma que se interpreta esto, fíjense, en contra de la postura de la tesis patriarcal, ¿qué es lo que dice? Probablemente les va a molestar esto, pero yo estoy describiendo lo que he escuchado, ¿no? Dicen, esto que estamos viendo acá muestra que a la hora de decidir cuánto trabajar, la mujer siempre decide trabajar menos que el hombre. Así lo interpreto. Deciden trabajar menos. Es que no sé, profe, igual yo, en base a lo que han dicho mis compañeros, igual creo que tiene más sentido por eso. No es porque lo decidan, sino es porque tienen también otras responsabilidades que también la sociedad le hace ejercer, que es el cuidado de la casa, el cuidado de los niños, y obviamente es como complejo en ese ámbito el decir, lo deciden, es porque le imponen también que tienen que tener algunas cosas si es que hablamos en familia, porque si es soltera y no tiene hijos la mujer va a ser distinto. Sí, mira, déjenme, aquí quizás fuime demasiado escueto en argumentar el del deciden. ¿Cómo lo expresan? No lo expresan tan en seco como yo lo dije. Dicen, mira, el argumento es así, les puedo mandar el video donde lo dicen. Dicen, lo que pasa es lo siguiente, cuando las mujeres empiezan a trabajar, que normalmente son jóvenes, recién salidas de su estudio, son veinteañeras, trabajan tantas horas como el hombre, no hay ningún problema al respecto. ¿Ya? Sin embargo, pasa lo siguiente, textual, no se enojen. Dicen, las mujeres
las que piensan en buscar pareja, porque no todas piensan en buscar pareja, ¿no es cierto? Las que piensan en buscar pareja, normalmente, y estoy hablando de las mujeres heterosexuales, ¿no es cierto? Las mujeres buscan un hombre que socialmente gane al menos la cantidad de plata mensual que ellos. Nunca ganan menos. Ese es un dato estadístico. ¿Ya? Y cuando lo consiguen, las que lo consiguen, ¿no es cierto? Cuando lo consiguen, o sea, tienen de pareja una persona con un mayor estatus económico que ella, ahí deciden dejar de trabajar. Tantas horas. Ese es el argumento desarrollado. No todas hacen eso, pero las que pueden hacerlo, lo hacen. Las que pueden y quieren hacerlo, lo hacen. Y se ve reflejado en esa ley. Así se interpreta este dato a favor de la otra postura. No sé si las convence o los convence. ¿Ya? Estoy describiendo lo que es. Repito, no dicen todas, dicen las que pueden y quieren. O Nina, sea, obviamente. yo estoy entre medio porque he visto situaciones, pero el saber así como general no sabría confirmar. Yo no Como estoy diciendo si ustedes lo hacen, estoy diciendo si, como pues, dice por eso. Francisca, si lo han visto, en general. Separen esas dos cosas, ¿ya? Sí, pues, por eso digo que, por ejemplo, en este caso, como yo digo, por eso yo he visto eso, pero como no puedo tampoco confirmarlo al 100% porque no lo he visto en otras personas o en base general, no sé cómo tomar esa postura. Pero sí, pues, es un argumento tiene sentido. Estoy diciendo, y repito, bueno lo que dice Francisca, no estoy diciendo que ustedes lo hacen, no estoy diciendo que estén de acuerdo que se haga, pero de que es convincente que nos falta el que lo ha visto con cierta frecuencia en ciertos casos, no es tan irracional, ¿ya? No es que, yo creo que alguien que diga yo jamás lo he visto, yo creo que estaría mintiendo. Oh, profe, yo no lo quería decir, pero ¿Sí? creo que en este caso específico es algo que se dio en edades antiguas. O sea, como que Tú ahora no lo ves. es imposible no haberlo visto antes, pero sí ahora está cambiando. Entonces es como, no sé, como que ahí... Está bien, está bien, está bien. Oye, Nina, tienes un doctorado en debate tú. Ay, acá, con esto se cierra. Ojalá. Kathleen se cayó, voy a repetirlo por última vez. Lo que dicen los defensores para Kathleen, ¿no es cierto?, de la interpretación de estos datos para la postura en contra de la tesis patriarcal, repito, es que las mujeres, cuando empiezan la vida laboral, no hay ningún problema de brecha y trabajan tantas horas que los hombres y ganan tanto como los hombres. Pero cuando las mujeres que quieren y pueden formar familia, normalmente se buscan una pareja que al menos tenga el mismo o mayor estatus económico que ella. Eso es lo que buscan, ¿ok? De hecho tiene un nombre psicológico, eso se llama hipergamia, ¿ok? Y los que logran y lo encuentran, cuando lo encuentran, no es que dejen de trabajar, trabajan menos horas. Y por lo tanto sería una decisión planificada. No dicen que es por flojera, ¿no? Dicen que normalmente lo hacen porque le gusta llevar vida más equilibrada, le gusta compartir más el tema de la crianza con el trabajo y no dejarse todo el trabajo y que se le críe una empleada, ¿no es cierto? Los hijos. Ese es como el argumento que está ahí. ¿Ya? No dice que todas lo hacen. Chuta, Carolina, ahí te sale el tiro por la culata. Mi papá, mi mamá hizo algo así. Bueno, ya, ahí tú ya no vas a poder decir nada en contra de esta interpretación, Carolina. Si no, te va a pegar tu mamá. Ya, bien, bien. Bueno, esa es una forma de argumentar independiente. Entonces, vamos a seguir trabajando la próxima semana esta idea. Les voy a mostrar algunos videos de gente que es muy hábil debatiendo deductivamente, es muy hábil debatiendo inductivamente, es muy hábil, como Nina, atacando las interpretaciones o las premisas, ¿no es cierto? Para que ustedes vean la forma de trabajar cuando uno opina científicamente, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 5. Eso, que estén bien. Cuídense y estamos en contacto. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Ya, profe, cuídese, que le vaya bien. Chao.